Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que me han invitado para compartir con ustedes este tema. Pienso que es algo muy importante que en nuestra reflexión profundicemos no solo en nuestra vivencia, sino también en cuáles son los acontecimientos históricos que han contribuido a formar nuestra experiencia de fe, que han contribuido a formar nuestra familia espiritual y que han contribuido a formar también nuestra fe, así como la vivimos ahora. Por eso pienso que el tema que nos ocupa, la fe en el Concilio Vaticano II, es algo muy importante. Hay que considerar que el año pasado se celebraron los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Y para nosotros este acontecimiento, que está enmarcado en el Año de la Fe, es fundamental porque nos reconocemos como fruto del concilio. Nuestra espiritualidad, nuestro apostolado, nuestro estilo, surge efectivamente de las orientaciones que el concilio nos dio. Entonces es importante que nosotros reflexionemos sobre lo que el concilio nos enseña y en este caso vamos a reflexionar sobre la fe, así como la ha enseñado el Vaticano II. Justo un ratito antes de empezar, alguien me preguntó qué cosa es el Concilio Vaticano II. Pienso que la pregunta es pertinente porque a veces damos por supuesto algunas cosas, pero creo que conviene recordarlas, pues, ¿no? Vean ustedes que el Concilio Vaticano II es el último de los concilios ecuménicos que ha tenido la Iglesia Católica. Es decir, el último evento donde se reunieron todos los obispos del mundo, en este caso sí fueron todos, ¿no? Y donde se discutieron, trataron una serie de temas muy importantes para la vida de la Iglesia. Entonces, vean ustedes que la reunión de todos, sin excepción, nuestros pastores, ya marca pues un punto histórico muy importante, de gran trascendencia, que preparó la vida de la Iglesia para el futuro. Nosotros hoy en día, vean ustedes, a 50 años del concilio, estamos viviendo de lo que el concilio nos ha indicado, nos ha orientado. Entonces, es una cosa a la que hay que dedicarle pues tiempo, reflexión, etcétera. Y dado que estamos en el año de la fe, como ustedes saben, qué mejor que meditar pues sobre esta temática desde el Vaticano II, ¿no? Vamos a seguir en esta reflexión el siguiente esquema. Vamos a ver, ojalá que... Ahí está, ¿no? Una introducción que ya hemos hecho y comenzaremos con una aproximación histórica al Vaticano II. Luego hablaremos de la enseñanza del concilio sobre la fe. Vamos a limitarnos a 3 números del concilio, a 3 textos, que pienso que son importantes para que nos den una idea de qué cosa es lo que el concilio ha enseñado y por qué lado, por qué acentos apunta, ¿no? Los textos, los iremos diciendo, son la Declaración Dignitatis Humanae, número 10, la Constitución sobre la Revelación, Dei Verbum, número 5, y la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, número 12. Una vez revisados esos textos, miraremos algunas aplicaciones concretas que el concilio ha hecho, ¿no? En orden a cómo vivir la fe y cuál es la aplicación, valga la redundancia, que la fe pueda tener. He escogido los temas fe y ateísmo, por una parte, y fe y cultura. Bien, entonces, una vez indicado esto, pasamos a nuestro punto inmediato, que es la aproximación histórica al Vaticano II.
Ahí está. Recordemos que el concilio, que fue convocado por el Papa Juan XXIII, hoy beato, se inauguró el 11 de octubre del año 1962 y duró hasta el año 1965. El Papa Juan XXIII, que lo inauguró, no lo terminó, lo clausuró el Papa Pablo VI. Por eso se le llama el concilio de Juan y de Pablo, ¿no? Es una manera así de designar esta realidad. El Vaticano II ha sido el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX en la historia de la Iglesia y de repente uno de los más importantes en toda la historia de la Iglesia, por su trascendencia, por lo que enseñó, por el cambio que supuso, etcétera. Nosotros, en líneas generales, tenemos una vivencia eclesial marcada por la enseñanza del concilio. Quiere decir que la manera como comprendemos la fe, cómo celebramos la liturgia, cómo hacemos apostolado, cómo vivimos eclesialmente, todo eso sigue las orientaciones del concilio, ¿no? Y eso marca pues también una característica importante. El concilio tuvo dos acentos muy particulares que están allí indicados. El concilio se caracteriza, dicen los especialistas, por ser una vuelta a las fuentes. Eso es de alguna manera pues una especie de lema que dibuja la fisonomía del Vaticano II. Y el otro rasgo o la otra característica es que fue un concilio pastoral. Vamos a ver qué significan estas dos cosas, ¿no? En primer lugar, vuelta a las fuentes. Vuelta a las fuentes significa que el concilio, para lograr la renovación, porque esa fue la idea, ¿no? La renovación y la puesta al día de la Iglesia a los tiempos presentes, buscó justamente ir a las fuentes de la fe. Buscó una revitalización en lo que es el fundamento de aquello que cree. La Escritura, la tradición, sobre todo con los padres de la Iglesia, la liturgia y las enseñanzas del magisterio de todos los tiempos. Con ese recurso, con un contacto más estrecho con la Escritura, con la sabiduría de la tradición eclesial, con el tesoro que la liturgia manifiesta y con las enseñanzas del magisterio, la Iglesia entendía que de esa manera se iba a revitalizar e iba a ponerse al día, se acuñó la palabra ayornamiento, y de esa manera poder cumplir su misión del mejor modo posible, ¿no? Recordemos que antes del Concilio Vaticano II ya había algunas cosas que parecía pues que necesitaban cierto ajuste, ¿no? Es verdad que antes del Concilio Vaticano II la Iglesia vivía más metida hacia adentro, no se preocupaba más de sus cosas, etcétera, y tenía sobre el mundo una cierta mirada pues así de desconfianza, una mirada también negativa, en parte porque el mundo, me refiero a la cultura profana, había perseguido, despreciado, vilipendiado a la Iglesia y al cristianismo en general, ¿no? Entonces se veía el mundo como una cosa pues que ahí, mientras más lejos, mejor, ¿no? Y la Iglesia vivía pues de sus cosas ad intra, diríamos nosotros, ¿no? Había cuestiones que ciertamente ya no daban en el tiempo. Ustedes saben que la liturgia antes del Concilio Vaticano II se decía toda en latín, y seguramente pues para la gente que asistía a la liturgia católica en latín era una cosa incomprensible. Por lo tanto, la liturgia no repercutía en una vivencia más comprometida, más cercana, más si se quiere, profunda de lo que era la fe, ¿no? Todas esas cosas el concilio dijo, hay que renovarnos, ¿no? Pero renovarnos no significa decir todo lo que está o todo lo que es pasado ya lo echamos al tacho y ahora inventamos una cosa nueva. No, la renovación significa recuperar los tesoros que encontramos en la Escritura, en la tradición, etcétera, y con eso buscar la mejor manera de vivir la fe hoy día. Entonces, esta dinámica, vean ustedes, de vuelta a las fuentes, se plasma en lo que llamamos nosotros renovación en continuidad. ¿Qué cosa es el Concilio Vaticano II?
con una fórmula bien sencilla podemos decir, es renovación en continuidad. Se renueva, ¿no es cierto?, la práctica de la Iglesia, se renueva la vivencia litúrgica, se renuevan muchas cosas, pero en continuidad con lo que la Iglesia ha vivido en sus 2000 años de historia. Y esto es un elemento bien importante. Vean ustedes que después del concilio, algunos dirán, el concilio ha dicho, todo es nuevo, por tanto lo viejo a la basura. Ya, eso es una mala comprensión del concilio. Otros dijeron, no, esto de renovación está olvidando lo anterior. Entonces, vean ustedes, lo único que hay que hacer es mantener la continuidad y nada de renovación. También es una postura mala. ¿Qué es el concilio? Estas dos dimensiones que estamos diciendo, bien unidas y expresadas de manera muy creativa, muy original, ¿no? Y recordemos esto, renovación en continuidad es lo mismo que ayornamiento, es lo mismo que vuelta a las fuentes, es lo que nosotros queremos vivir. Entonces, hay una cuestión que es importante, ¿no? Lo segundo, el Concilio Vaticano II quiso ser un concilio pastoral, eso significa que no quiso dar dogmas. Es decir, no consideró necesario ofrecer, verdades de fe proclamadas de manera solemne, sino más bien enseñar qué cosa hay que hacer ante las nuevas situaciones. Eso es pastoral. ¿Qué cosa nosotros podemos hacer ante situaciones que han cambiado? El hombre del siglo XX ya no es el hombre del siglo XIX, ni del siglo XVI, ni mucho menos. Es una persona que piensa distinto, que se aproxima a la realidad de manera también distinta, que sobre las cuestiones religiosas ya no tiene la misma aproximación que tenía el hombre del siglo XIX y ni siquiera el del siglo XVIII. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? Ya, eso es lo que el Concilio Vaticano II quiere responder. ¿Qué hacemos? Y eso, vean ustedes, se marca en una pastoral que es muy importante. Ahora, pastoral, atención, no significa no doctrinal. A veces se hace una falsa oposición entre lo pastoral y lo doctrinal. A ver quién arregla esta cuestión. Rubén está por ahí para que nos salve de este. Me estoy repitiendo, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Ya, pero sácame el. Ahí está. Bueno, entonces, como repetía 3 veces, ¿no? Pastoral no significa no doctrinal. Y decía que a veces se da una oposición entre lo que es lo pastoral y lo que es lo doctrinal. Como que una cuestión doctrinal no tiene nada que ver con lo pastoral. Y viceversa, una cuestión pastoral tampoco tiene mucho que ver con lo doctrinal. Ya, esa visión está mal. Ya, lo pastoral, es decir, responder la pregunta, ¿qué hacemos para vivir mejor la fe?, se basa, evidentemente, en una clara concepción de la doctrina. Si queremos realizar una buena pastoral, tenemos que tener la doctrina bien clara. Y lo mismo podríamos decir, una comprensión de la doctrina cristiana siempre debe llevar a plasmarse en la práctica, es decir, en un quehacer. Porque el cristianismo es sobre todo vivencia. El cristianismo es una fe que se plasma en una determinada acción, como diremos más adelante. Entonces, esto es importante, creo yo, de señalar, ¿ya? Lo pastoral del Concilio Vaticano II supone una enseñanza doctrinal y hay que decir que esa enseñanza es muy importante, no se puede dejar de lado. Lo que nos lleva a un elemento que creo que vale la pena resaltar, ¿no? Para poder realizar nuestra pastoral según las orientaciones del Concilio Vaticano II, es importante que nosotros conozcamos lo que dice el Concilio. El Papa Benedicto XVI nos ha planteado un desafío bien interesante en este año de la fe, ¿no? Dado que se celebra el aniversario del
concilio, los 50 años de inicio del concilio, nos dice: leamos el concilio, leamos para conocerlo, para conocer su doctrina, para conocer sus enseñanzas. Y yo pienso que eso podríamos asumirlo como un reto, ¿no? Leer el Concilio Vaticano II es una cosa no solamente buena, sino necesaria. Y a nosotros pienso que nos es también muy necesario. Bueno, pasamos ahora a ver qué cosa dice el Concilio Vaticano II acerca de la fe. Aquí esto se ha congelado, no sé cómo... ¿Alguien puede mirar esta cuestión? La tecnología nos está jugando, ¿no?, mal. A ver. Para atrás sí da. Pero para adelante. Ahí está, ya, listo. Ya. Segundo punto de la exposición: la enseñanza conciliar sobre la fe. No hay en los documentos del Concilio Vaticano II uno en especial que trate exclusivamente de la fe. Y eso es evidente por lo que hemos dicho, ¿no? Porque no se trata de un concilio dogmático o doctrinal como otros, ¿no? Lo que se dice acerca de la fe en el Vaticano II está en prácticamente todos los documentos. Ustedes saben que el Vaticano II tiene 16 documentos que son centrales, ¿no? Se llaman 4 constituciones: Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium y Dei Verbum, 9 decretos, que no lo vamos a decir porque son muy largos, y 3 declaraciones. Entonces, de esos 16 documentos vamos a ver solamente 3 lugares donde se habla sobre la fe. Pienso que ahí ya tenemos una especie de condensado, ¿no?, de lo que el concilio enseña. Bien, comencemos entonces con el siguiente texto. Pertenece a la Declaración sobre la Libertad Religiosa. El título en latín es Dignitatis Humanae, es decir, sobre la dignidad humana, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Vamos a leer la parte que nos importa. Es uno de los más importantes principios de la doctrina católica contenido en la palabra de Dios y enseñado constantemente por los padres, que el hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios y que, por tanto, nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad, porque el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, ya que el hombre, redimido por Cristo Salvador y llamado por Jesucristo a la filiación adoptiva, no puede adherirse a Dios que se revela a sí mismo, a menos que, atraído por el Padre, rinda a Dios el obsequio racional y libre de la fe. Está por consiguiente en total acuerdo con la índole de la fe que quede excluido cualquier género de imposición por parte de los hombres en materia religiosa. Y sigue diciendo algunas cositas que, en fin, dejamos por ahora. ¿Por qué este texto es importante? ¿No? Es importante porque nos va a señalar cuáles son las características de la fe y las apuntamos. Dice, en primer lugar, que la fe es una adhesión, dice allí, ¿no es cierto?, y aceptación. Adhesión y aceptación a Dios y a su revelación, ¿no? Y se pone en primer plano, vean ustedes, esto que dice de la fe como adhesión, es decir, la dimensión personal de la fe que establece un vínculo con otra persona, con un tú, que en este caso es el tú de Dios, ¿no? La fe, según lo que dice este texto, no se adquiere por el propio esfuerzo. No es que uno se esfuerce un montón, piense, estudie, etcétera, y ahí alcanza la fe, ¿no? La fe se da porque, como dice ahí el texto, el hombre es atraído por el Padre. La fe es un don, y vean ustedes que cuando hablamos de la fe, eso es lo primero que tenemos que poner de relieve. La fe no es algo que nosotros ganamos, la fe no es algo que nosotros conseguimos, la fe es algo que Dios nos da, y eso se refleja en el bautismo. Nosotros hemos sido bautizados,
y al ser bautizados se nos dio la fe. Nadie se bautiza a sí mismo, ergo, nadie se da la fe a sí mismo. Pero vean ustedes que la fe, siendo un don de Dios, requiere también la respuesta del hombre, ¿no? Dice allí que el acto de la fe es voluntario por su propia naturaleza. El hombre que recibe el don de Dios debe aceptarlo, debe voluntariamente, o sea, comprometiendo su propia libertad, decir sí a ese don que recibe. Nosotros que hemos recibido la fe de chiquitos, decimos ese sí cuando ya tenemos conciencia, y ese sí lo proclamamos solemnemente, de manera sacramental, en el momento de la confirmación. Entonces, ahí aparece una serie de cosas que son bien interesantes. ¿Qué es la fe según este texto? La fe es don, vean ustedes, la fe es un acto personal, y la fe supone, por una parte, el regalo que Dios nos hace, y segundo, el compromiso de la persona. Vamos a pasar al siguiente texto, que es el de Dei Verbum número 5. Leemos. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. Para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios, que previene y ayuda, y los auxilios internos del Espíritu Santo, el cual mueve el corazón y lo convierte a Dios. Abre los ojos de la mente y da a todos, cita el concilio aquí un documento, ¿no?, la suavidad en el aceptar y creer la verdad. Y para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Es la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum número 5. Este es el pasaje más importante del Concilio Vaticano II sobre la fe, y es fiel reflejo de toda la dinámica conciliar. Vean ustedes qué dice, ¿no? Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe. Esa frase, obediencia de la fe, es de San Pablo. Quiere decir que el concilio se inspira en la Sagrada Escritura para decirnos qué cosa es la fe, ¿no? Luego, ¿no?, cuando habla de obediencia de la fe, enfoca esa perspectiva desde una visión que podríamos llamar personal y relacional. Vean ustedes, cuando hablamos de obediencia siempre se obedece a alguien, ¿no? Entonces la fe supone una relación con alguien. Y esta relación de obediencia no es de imposición, no es que Dios nos ordene, obedéceme, etcétera, no, sino es de confianza y amor. Creer supone confiar, y esa confianza se basa en el amor del hombre por Dios, suscitado por el amor de Dios al hombre. Ahora, vean ustedes qué significa esto que estamos diciendo, obediencia de la fe, las realidades que estamos señalando. Además de San Pablo, ¿dónde encuentra apoyo esta enseñanza del Concilio Vaticano II? Lo encuentra en el Vaticano I. El Vaticano I se realizó en el año 1870, 100 años, casi 100 años antes del Concilio Vaticano II. Y allí sí se trató de la fe de manera doctrinal, de manera dogmática, ¿no? Bueno, recogemos una enseñanza del Concilio Vaticano I que está ahí en la parte de abajo, ¿no? Mencionaba a San Pablo, y decimos, ¿no?, dependiendo el hombre totalmente de Dios como de su Creador y Señor, y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada, cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe el homenaje o el obsequio del entendimiento y de la voluntad. El Vaticano II recurre al magisterio anterior, ¿no? Y lo que el magisterio nos enseña acerca de estas cosas se basa, a su vez, en la tradición teológica. Yo siempre me he preguntado de dónde es que el concilio saca sus enseñanzas, etcétera.
Y hay que decir que lo saca de los teólogos que han existido y que han dado pues una serie de luces para toda la Iglesia, ¿no? Ahora bien, vamos a recurrir a la tradición que sobre la fe ha enseñado algunas cosas muy interesantes. Los padres de la Iglesia, cuando hablaban de la fe, hacían una distinción. La fe como acto personal de aceptación y de entrega confiada. A eso lo llamaban pues en latín fides qua. Y la fe como contenido y como mensaje, que es comunicado por la revelación y que es acogido por el creyente. A eso le llamaban fides que. Entonces la fe, por lo menos en una cierta perspectiva, tiene dos dimensiones: la fe como acto, la fe como contenido. Cuando nosotros estudiamos el catecismo, estamos estudiando la fe como contenido. Cuando nosotros estamos arrodillados delante del Santísimo y le decimos al Señor: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, estamos haciendo un acto de fe. Allí se habla de la fe como acto. ¿De dónde viene eso? Viene de San Agustín. San Agustín es el que hace esta diferenciación y esa diferenciación es muy importante. He puesto ahí una cita de San Agustín que ilumina. Dice: decimos con plena verdad que la fe impresa en los corazones de los creyentes que creen una misma cosa proviene de una determinada doctrina. Pero una cosa es lo que se cree, y hay un latinacho ahí, ¿no? Y otra, la fe por la cual se cree, ¿no? Lo que se cree son verdades con existencia en el pasado, en la actualidad o en el futuro. La fe radica en el alma del creyente y es sólo visible al que la posee. Pues bien, vean ustedes, es un elemento que nos ayuda, pues fe como acto y fe como contenido. Y aquí viene una pregunta que es interesante. El Concilio Vaticano II, que es un concilio pastoral, ¿dónde pone el peso? ¿Dónde pone el acento, vamos a llamar? ¿En la fe como acto o en la fe como contenido? Respuesta, ¿ustedes qué dicen? En la fe como acto, ahí está. ¿Por qué? Porque se dirige a gente que o está dejando de creer o a la que le resulta muy difícil creer hoy en día. Y le dice: no, confía en Dios, haz un acto de fe y vas a ver cómo vas a comenzar a vivir una nueva existencia. Entonces, esto nos ayuda a entender que el concilio ha enseñado, o mejor dicho, ha acentuado el acto de fe, la fe como acto, ¿para qué? Para salir al paso de la increencia, que es un fenómeno, desgraciadamente, hoy día muy extendido. Eso no se opone a lo otro, al contrario, lo supone. Pero vean ustedes que ahí hay una cosa bien interesante, ¿no? Seguimos. San Agustín también tiene otro esquema, además de la fe como acto y la fe como contenido, ¿no? Y yo creo que para nosotros es más interesante por lo que diremos, ¿no? San Agustín hablaba de la fe como creer que Dios es, o como creer que Dios existe. En latín se dice credere deum esse. Hablaba también de la fe como creer a Dios. Vean ustedes, le creo a Dios. En latín se dice credere Deo. Y finalmente hablaba de la fe como creer en Dios. Vean ustedes que ahí lo que marca la diferencia son las palabras que, a y en. Y lo tercero, creer en Dios, se llama credere in Deum. Dos citas que ponemos, ¿no? El mismo Señor lo dice claramente en otro lugar. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él envió. Juan 6:29. Que creáis en Él, credere in Deum, no que le creáis a Él, credere Deo. Si creéis en Él, le creéis también a Él. Pero no el que le cree a Él, cree necesariamente en Él. Los demonios le creían a Él, pero no creían en Él. Bueno, es una cosa que en fin sabemos, ¿no? Los demonios creen que Dios existe, pero no significa eso que tengan fe. Lo esencial de la fe, ¿dónde está según San Agustín? En lo tercero, ¿no? Creer en Dios. Creer que Dios existe o creer que Dios es, supone pues el conocimiento, lo que sabemos.
Creer a Dios es confiar en Él, ¿no? Entregarle el corazón. Creer en Dios es regalarle toda la vida y vivir teniendo a Dios como el valor supremo. ¿Por qué digo que esto es para nosotros tan importante y tan relevante? Por lo siguiente, porque vean ustedes que esto que San Agustín dice es nuestro esquema de la fe integral. Credere deum esse es la fe en la mente. Credere Deo es la fe en el corazón. Credere in Deum es la fe en la acción. Y con eso, vean ustedes, yo pienso que podemos concluir una cosa bien interesante. Nuestra espiritualidad, que habla de la fe integral, nosotros siempre decimos, ¿no? Fe en la mente, fe en el corazón y fe en la acción, no es una cosa que nosotros hemos inventado. No es una cosa que se le ocurrió a alguien, pues se dijo, esto es bien bonito y lo vamos a poner así. No, es una enseñanza, una afirmación que tiene un sustento muy fuerte en la tradición de la Iglesia y que lo vemos también como de alguna manera enseñado en el concilio. Entonces aquí hay una cuestión que vale la pena que tengamos en cuenta. Yo pienso que la fidelidad al Concilio Vaticano II, que es lo que debemos tener, debe llevarnos a valorar también nuestra propia espiritualidad, porque entendemos que nuestra espiritualidad ha surgido del concilio y de la tradición, ¿no? Entonces vemos aquí cómo nuestra manera de entender y vivir la fe tiene un fundamento sólido en la tradición y, ¿por qué no?, también pues en lo que el Concilio Vaticano II dice. Bueno, hay una serie de cosas más que obvio para pasar rápidamente al siguiente texto, pero recordemos que Dei Verbum 5 es el más importante, ¿no? Ahora, un teólogo que fue perito del Concilio Vaticano II, el posteriormente cardenal Henri de Libac, dijo que este texto de Dei Verbum 5 que hemos visto es un texto maravilloso, pero que él sentía como que le faltaba algo, ¿no? Y él pensaba que ese algo que le faltaba era la dimensión comunitaria de la fe. Y hay que decir que de repente, porque vean ustedes que un parrafito pues no puede decirlo todo, ¿no? Dirá pues lo más urgente, esencial en el momento. Pero para salir al paso de esta posible ausencia, aparece en la Constitución Dogmática Lumen Gentium un texto que nos habla también sobre la fe y que resalta esta dimensión comunitaria. Tenemos la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, que en el número 12 dice lo siguiente: la totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo, y cita ahí a la primera carta de San Juan, no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. ¿Cuándo? Y cita una expresión de San Agustín: desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos. Penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en la vida, guiado en todo por el sagrado magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya una palabra de hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Este numeral pertenece al capítulo 2 de la Constitución Lumen Gentium, que se titula el capítulo El pueblo de Dios. Y el tema que está tratando es el sentido de la fe, o también llamado sensus fidei. Sensus fidelium lo llaman algunos, ¿no? ¿Qué quiere decir este sentido de la fe? Quiere decir que la fe no es propiedad individual, aunque sea poseída personalmente. La fe es de la Iglesia y por eso se vive comunitariamente. Ahora bien, la posesión de la fe por parte de todos los creyentes, eso es justamente el sensus fidelium, como característica de la Iglesia, genera una particularidad.
que es la infalibilidad en aquello que se cree. Significa esto que nosotros poseemos la fe, vean ustedes, nosotros por el bautismo y por lo que nos han enseñado en la catequesis, por lo que escuchamos en la predicación, etcétera, poseemos la fe de la Iglesia y por eso tenemos una realidad que no es pues de cada uno, no es lo que a mí se me ocurre, sino que es de toda la Iglesia. Ese sentido de la fe, decimos, tiene como característica la infalibilidad en lo que se cree. ¿Significa eso que nosotros somos infalibles personalmente? No, nosotros nos podemos equivocar. Pero cuando todos en conjunto, todos, ahí como dice, ¿no? Desde los obispos hasta los últimos fieles, hasta el más pequeño de los fieles, cuando todos creemos lo mismo o profesamos la fe en lo mismo, allí no puede haber error. Y no porque seamos muy sabios, no porque seamos muy, qué sé yo, pues así muy cultivados o hayamos leído mucho, sino porque el Espíritu Santo, dice allí, ¿no es cierto?, es el que suscita y mantiene ese sentido de la fe. Y eso es un elemento bien interesante. La fe que yo tengo, la fe que yo creo, es la fe de toda la Iglesia. Si yo vivo en comunión con toda la Iglesia, en comunión con los obispos, en comunión con mis hermanos y en comunión con los que tengo más cerca, entonces yo, en lo que creo, nunca me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque esa fe que tengo como posesión y que comparto con todos está garantizada por el Espíritu Santo. Hay una infalibilidad que aquí no contamos, que es la infalibilidad del magisterio. El magisterio, en algunos casos, o sea, el Papa, los obispos, son infalibles cuando enseñan. Nosotros somos infalibles cuando creemos. Y vean ustedes que es una cosa grandiosa. ¿Por qué? Porque significa que yo tengo la seguridad de que al creer no me voy a equivocar. ¿Cuándo sí me puedo equivocar? Cuando abandono la fe de toda la Iglesia y empiezo a pensar cosas por mi cuenta. Y cuando empiezo a decir, eso no saben nada, soy yo el que sabe más. Vean ustedes que para nosotros, para cada uno de nosotros, debe ser una especie de consuelo y una especie de garantía. En lo que creo, no me puedo equivocar cuando creo junto con todos. Bien, este número 12 de la Lumen Gentium nos manifiesta entonces de manera muy hermosa, pienso yo, esta dimensión comunitaria de la fe. Y vean ustedes ese regalo, ¿no? Bien, aplicaciones de la fe según el concilio. Dos aplicaciones que vamos a señalar. Por una parte, es lo que se refiere al ateísmo. Hemos dicho que el Concilio Vaticano II fue un concilio pastoral porque quería dar respuestas prácticas a una serie de problemas. El primero de ellos, ¿por qué hay tanta gente que abandona la fe y ya no cree en Dios? Vean ustedes que es una cuestión muy práctica, ¿no? Entonces ahí encontramos una aplicación. Lo segundo es el tema de la cultura. Entonces vamos a ver cada una de estas cositas, ¿no? A ver, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, reconoce en el ateísmo, y dice así, uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo, porque anula un aspecto esencial del ser humano, que es su natural referencia a Dios, su vocación, como también llama este documento, ¿no? Luego de analizar las diversas formas de ateísmo presentes hasta este momento, el concilio hace un valiente reconocimiento de la responsabilidad que los hijos de la Iglesia puedan tener en este hecho. Pues, o sea, si ha habido ateísmo es porque nosotros alguito de responsabilidad tenemos. Y dice, quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad. No es la única, o sea, no es que los creyentes sean los únicos culpables, no, pero algo de responsabilidad hay. Porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las que se debe contar también la reacción crítica contra las religiones y ciertamente
en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo pueden tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado, más bien que revelado, el genuino rostro de Dios y de la religión. Entonces, es una llamada de atención, pienso yo, muy seria, para decirnos, si hay ateísmo, es porque de repente nosotros, que somos los que testimoniamos la fe en el mundo, no estamos dando el testimonio que deberíamos dar. No significa eso, por si acaso, que tengamos ahora que azotarnos y decir, no, yo soy el culpable por mi culpa, no, sino que hay que reconocer que algo de lo que es este fenómeno tiene también que ver con nosotros. Y el concilio enseña esto no para decir, bueno, que somos unos perversos, pues lo que sea, sino para poner remedio. Y eso es lo que propone también, ¿no? Dice, el remedio del ateísmo hay que buscarlo en la exposición adecuada de la doctrina y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. Vean usted que es una cosa bien importante. Esto sí podríamos decir que nos toca, pues, ¿no? Si queremos ayudar a que no haya tanto ateo por ahí, dice, tenemos que trabajar por exponer adecuadamente la doctrina. Vean ustedes que eso es la fe en la mente. Entonces la fe en la mente es una cuestión que para nosotros supone una responsabilidad grande. No solamente para mí, o sea, estudiar mucho, saber cosas para que yo pues diga, caramba, qué tal fe que tengo, ¿no? Sino para ayudar a otros que de repente no creen. Y vean ustedes, dice, el remedio del ateísmo, elemento bien importante. Y en la integridad de vida de la Iglesia y de sus miembros. Siguen diciendo, a la Iglesia toca ser presentes y como visibles a Dios Padre y a su Hijo encarnado, con la continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo. Esto se logra principalmente con el testimonio de una fe viva y adulta, educada para poder percibir con lucidez las dificultades y poderlas vencer. Numerosos mártires dieron y dan preclaro testimonio de esta fe, la cual debe manifestar su fecundidad, imbuyendo toda la vida, incluso la profana, de los creyentes, e impulsándolos a la justicia y al amor, sobre todo respecto del necesitado. Mucho contribuye, finalmente, a esta afirmación de la presencia de Dios, el amor fraterno de los fieles, que con espíritu unánime colaboran en la fe del Evangelio y se alzan como signo de unidad. Entonces, vivir la fe de modo exigente, con radicalidad, es un remedio que permite combatir el ateísmo. Lo tenemos claro. ¿Qué cosa supone esa vivencia exigente de la fe? Podríamos decir así resumidamente tres cosas, ¿no? Primero, el conocimiento de la doctrina cristiana. Entonces ahí tenemos una tarea, conocer de la manera más adecuada la doctrina cristiana para que pueda ser expuesta adecuadamente. Eso es la fe en la mente, ¿no? Luego, también la fe debe testimoniar el amor, ante todo a Dios Padre y a su Hijo en el Espíritu. Eso es la fe en el corazón. Y finalmente, según lo que estamos viendo allí, la fe debe impulsar a la justicia y al compromiso con los hombres, sobre todo con los más necesitados. Es la fe en la acción, de la que San Pablo decía que actúa por la caridad. Entonces vean ustedes que en este número 21 de Gaudium et Spes también estamos encontrando un urgente llamado a vivir la fe integral, a vivir la fe en la mente, en el corazón y en la acción, como una manera para poner remedio a este fenómeno que desgraciadamente pues es muy negativo, muy trágico, que es el ateísmo. Sobre la cultura. Bueno, yo elegí este tema porque, como ustedes saben, uno de los acentos de nuestro apostolado es justamente la evangelización de la cultura. Es una realidad que no debe sernos indiferente y, por lo tanto, profundizar sobre lo que es la cultura
¿Y qué tiene que ver la fe con la cultura? Es una cosa necesaria. El Concilio Vaticano II enseñó, es el primer concilio que enseñó sobre la cultura, ¿no? Y lo que ha dicho ha tenido mucha relevancia. Vamos a decir rapidito. Con la palabra cultura se indica en sentido general todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, hace más humana la vida social, etcétera, ¿no? Quiere decir que la cultura es un fenómeno muy importante de la experiencia humana. Juan Pablo II, que recogió la herencia del concilio, desarrolló de una manera muy profunda el tema de la cultura, ¿no? Y eso es una cuestión que vale la pena tener en cuenta. La cultura, vean ustedes, supone para nosotros, cristianos, un desafío, ¿no? Y ese desafío es una exigencia de nuestra fe. Gaudium et Spes 57 dice lo siguiente: los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba, lo cual en nada disminuye. Antes, por el contrario, aumenta la importancia de la misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano. Ya, esa frasecita, trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano, es lo mismo que evangelizar la cultura, solo que con otras palabras. Entonces el concilio está invitando a los cristianos, lo que dice arriba, vean ustedes, los cristianos a esta labor. Esa es una exigencia de la fe. Por eso pone, en realidad el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión, etcétera, etcétera. Entonces hay ahí una cuestión que también el concilio nos exhorta. Es verdad que el Vaticano II nos dijo pues así, con toda la claridad posible, hay que evangelizar la cultura, ¿no? Pero eso lo hará el magisterio posterior, Pablo VI, Juan Pablo II y entre nosotros Puebla, recogiendo esta inspiración que viene del Concilio Vaticano II y de la Gaudium et Spes, de lo que enseñó Pablo VI en el Evangelii Nuntiandi, de lo que enseñó Juan Pablo II, nosotros, miembros de la familia Sodalite, miembros del movimiento de vida cristiana, Sodalite, Fraternas, Siervas, Betanias, etcétera, etcétera, consideramos que tenemos una tarea, cada quien verá pues en qué medida le toca, en lo que se llama la evangelización de la cultura. Y evangelizar la cultura, por si acaso, no es leer libros, escribir artículos, no es solamente eso, también es eso, pero no solo eso. Evangelizar la cultura es lo que dice allí el texto de Gaudium et Spes: trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo más humano, mediante la vida familiar, mediante el trabajo, mediante la práctica pues política, social, etcétera, pero eso es. Y en eso todos no solamente podemos, sino que debemos participar y trabajar fuerte, ¿no? Bien. Hay que reconocer también, vean ustedes, que a veces pues nosotros hacia la cultura en general tenemos un cierto rechazo, ¿no? Y hay que decir pues que la cultura profana también pues tiene cosas muy negativas. Pero vean ustedes que el desafío es justamente evangelizar la cultura y las culturas del hombre. Hay que esforzarse por eliminar o que se elimine lo negativo y que resalte pues lo positivo, lo valioso, lo humano, y porque es humano, abierto a lo divino. Dice aquí el concilio, estas lamentables consecuencias de la cultura profana, no son efectos necesarios de la cultura contemporánea, ni deben hacernos caer en la tentación de no reconocer los valores positivos de esta. Así como hay cosas muy malas en la cultura profana, y hay que reconocerlas, muchas cosas malas, hay también cosas positivas. Hay que esforzarse por verlas y potenciarlas, ¿no? En fin, yo simplemente dejo la cuestión ahí y pasamos a nuestra conclusión, ¿no? Con su mensaje de renovación en continuidad, con el ayornamiento, o sea, con la puesta al día que pidió el Papa Juan XXIII, y con su dinámica de vuelta a las fuentes, el Concilio Vaticano II propuso, junto con todas sus orientaciones pastorales,
una manera novedosa de comprender y vivir la fe, refrescada por las aguas límpidas de la Escritura y de la tradición, y clarificada por las enseñanzas del magisterio anterior. El desafío que se presenta es el de acoger y poner en práctica todo lo que el concilio nos propone, sabiendo que allí se encuentra el instrumento que llevará a la Iglesia a superar los desafíos y a cumplir el plan de Dios en este momento preciso de la historia. Para vivir la fe, según las orientaciones del Concilio Vaticano II, no nos faltará la gracia de Dios que Él derrama sobreabundantemente, ni tampoco el mejor de los ejemplos. En el capítulo 8 de la Lumen Gentium, se nos presenta a la Santísima Virgen María como un maravilloso modelo de la fe para todo creyente. Recogemos este pasaje para concluir nuestra presentación. Dice la Lumen Gentium en su número 56. Así María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en madre de Jesús. Y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Este pasaje para todos nosotros debe entusiasmarnos, porque ahí habla de un tema que nos es muy querido, muy cercano: la cooperación activa con Dios en la obra de la salvación. ¿Qué nos pide nuestra fe? Una cooperación activa, vean ustedes, a la obra de la salvación. Como dice San Ireneo, obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos afirman gustosamente con él en su predicación que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad fue desatado por la Virgen María mediante su fe. La fe de María nos enseña a cooperar con el divino plan, cooperar con todas nuestras fuerzas, al máximo de nuestras capacidades y posibilidades. Vivir la fe hoy es cooperar, pues Dios pide nuestra participación en su designio de salvación mediante la fe integral, conociendo, amando y actuando. Dar testimonio de fe ante los que creen y sobre todo ante los que no creen. Evangelizar la cultura son los desafíos a los que debemos responder hoy, con la gracia de Dios que nos ayuda y con las orientaciones que su divina providencia nos ofrece mediante el Concilio Vaticano II. Muchas gracias. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.